Buenas noches. Un placer darles la bienvenida a este programa Conversando con Humberto. Esta noche pienso comenzar para los martes una serie de temas sobre doctrinas. Vamos a comenzar con una de las doctrinas más, ¿cómo le digo? Se me fue la palabra, una de las doctrinas más distintivas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que está incluso en su nombre, Adventista del Séptimo Día. Vamos a hablar del sábado en el día de hoy. ¿Y por qué? Un segundito, por favor. ¿Por qué? Porque yo voy a la iglesia los sábados y en otro día de la semana. Claro, voy los miércoles a la iglesia, voy el viernes en la noche, pero voy el culto principal al que asisto es el sábado por la mañana. ¿Por qué? Porque hay tres grandes religiones. Dentro de las tres religiones monoteístas que tenemos el judaísmo, tenemos el islamismo y tenemos eh, el cristianismo. Los judíos van el sábado, o sea, tienen como día sagrado el sábado, de puesta de sol a puesta de sol. El Islam observa el viernes. Y el cristianismo, 90-95% del cristianismo, va a la iglesia los domingos, o sea, guarda el domingo, observa el domingo como día de adoración, como día de culto. Buenas noches, Norma Asmar de Villamán. Entonces, de las tres religiones monoteístas, cristianismo, islamismo, judaísmo, el judaísmo observa el sábado, el islamismo observa el viernes y el cristianismo en el 90-95% guarda el domingo, pero dentro del cristianismo hay varias iglesias cristianas que observan el sábado. Están los adventistas del séptimo día, yo soy uno de ellos, los bautistas del séptimo día y pentecostales del séptimo día. O sea, hay varias congregaciones cristianas, varias iglesias, denominaciones cristianas que observan el sábado. La pregunta es, ¿por qué guardamos el sábado? Si lo que la gran mayoría hace es guardar otro día. Pues hoy va a ser un programa corto porque vamos a comenzar a hablar de el sábado en el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Son los primeros 5 libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés. Fueron escritos por Moisés. Génesis, Éxodo, Número, Levíticos, Número y Deuteronomio. Así que vamos a comenzar, vamos a orar primeramente. Señor y Dios, nosotros invocamos tu dirección y tu presencia para conversar, para profundizar en algunos datos que, que necesitamos saber sobre el sábado. Así que estate con nosotros y bendice a los que se acerquen, a los que estamos acostumbrados a juntarnos martes y jueves y conversar. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedir excusas porque teníamos otro participante para esta noche, pero ustedes saben que en República Dominicana hay un brote fuerte de una gripe terrible. De hecho, aquí en casa nos dio a los cuatro. Aquí vivimos mi esposa, vive su hijo, vive mi suegra y vivo yo. Pero los cuatro tuvimos gripe. Entonces, el pastor Fernando de la Cruz, con quien íbamos a conversar esta noche acerca de la santidad, no va a poder estar con nosotros en esta noche. Así que bienvenida Norma, bienvenida Ronnie, una bendecida noche para ustedes y comenzamos. Gerhard F. Hassel, en el libro El sábado en la escritura y en la historia, en las escrituras y en la historia, es este libro que está aquí. No sé si ustedes lo tienen. Si no lo tienen, cómprenlo. Es el número 10 de Clásicos del Adventismo. Él nos escribe lo siguiente: el sábado se basa en la creación y está ligado con la redención. Es un agente de descanso del trabajo y afronta la relación religiosa y social del ser humano.
El sábado es una señal perpetua y un pacto eterno. Está relacionado con el significado del tiempo. Su naturaleza es universal y sirve a toda la humanidad. Se ocupa de la adoración, así como del gozo y la satisfacción. Los temas de la creación, el sábado, la redención y la santificación están mutuamente ligados de manera inseparable y con el aspecto del pacto del sábado alcanzan el futuro escatológico. En la página 1 del libro el sábado en las escrituras y en la historia. Fíjense que fundamentalmente el sábado está ligado con la creación y está ligado con la adoración. Está ligado con qué dije, con la creación. No sé si ustedes, los que somos dominicanos o los que nos han visitado y han ido al malecón, se van a encontrar que en el malecón de la República Dominicana hay dos obeliscos. Está el obelisco principal, que está pintado con efigie de las hermanas Mirabal y la bandera dominicana. Y hay otro que le decimos, nosotros le decimos los dominicanos, el obelisco macho, a ese. Hay otro más pequeño que nosotros le decimos el obelisco hembra. El obelisco hembra está cerca de la calle Palo Hincado. Está cerca de la Palo Hincado. El obelisco macho está en la esquina que divide al Parque Eugenio María de Hostos del Ministerio de Cultura. Bien, pues el obelisco hembra tiene una función específica. Nos quiere recordar algo que casi nadie se recuerda de eso porque somos malos en historia. Ustedes recordarán que en el año de 1916 los Estados Unidos invadieron la República Dominicana. De hecho, en el siglo pasado, los infantes de Marina vinieron en el año de 1916 y vinieron en el año de 1965. Los motivos fueron muy diferentes. Los de 1916 fueron diferentes a los de 1965. En el año de 1965 había una rebelión contra un gobierno de facto, que era el gobierno del triunvirato. Habían derrocado en 1963, 25 de septiembre de 1963, derrocaron al primer gobierno democráticamente electo. Fue electo en diciembre del 62 después de el ajusticiamiento de Trujillo, que el PRD con Juan Bosch como presidente de la República comenzó en febrero a gobernar y lo derrocaron en septiembre, gobernó 7 meses. Luego de eso, Manolo Tavares Justo y la gente del movimiento 14 de junio se fueron a las montañas tratando de derrocar al triunvirato, presidido fundamentalmente por don Enrique Cabral. Y entonces, en 24 de abril del 65, pues los militares se rebelaron contra el gobierno, una parte de los militares, Peña Gómez, el PRD se tiró a las calles exigiendo el retorno al gobierno de Bosch y a la Constitución de 1963. Fernández Domínguez, los hombres rana, con Montejarache y esa gente, pues se tiraron a la calle a pelear contra el gobierno y como se dijo que los comunistas tenían el control de la revolución que estaba en curso, pues el 28 de abril la 82 aerotransportada de los Estados Unidos y los infantes de Marina vinieron. Buenas noches, Belkis. Buenas noches, esposa mía, Odette. Bienvenida. Pues vinieron y nos ocuparon. Se fueron en el 66, habiendo dejado a Balaguer firmemente establecido como presidente de la República. Pues ese fue el motivo para la invasión del 65. La del 16 fue diferente. Ulises Ceró fue presidente de la República Dominicana, dictador de la República Dominicana. Spanish Ángeles, muy bienvenida. En el último cuarto del siglo XIX, Ulises Ceró fue presidente de la República y tomó mucho dinero prestado. Emitió dinero sin respaldo
a todo lo que da. Endeudó la República a todo lo que da. Y esa deuda era europea. Entonces los europeos y los norteamericanos se pusieron de acuerdo y le vendieron la deuda a los norteamericanos y se creó la Santo Domingo Improvement Company. Esa empresa pues necesitaba tener el control de las aduanas. Y el acuerdo era que ellos iban a cobrar de lo que entrara por las aduanas dominicanas, ellos iban a ir cobrando. Pero en la República Dominicana en ese entonces, el último cuarto del siglo, después de la muerte de Lili, y hasta el 16, pues los gobiernos duraban 1 año, 2 años, 2 meses, 2 semanas. Era así que llegaban, que duraban los gobiernos. Entonces no había estabilidad para que las aduanas pudieran recolectar los dineros. Ana Luisa Martínez, muy bienvenida, buenas noches. Entonces los americanos decidieron, porque habían guerrillas, y estaba Desiderio Arias peleando en la línea noroeste para que le dejaran controlar el ferrocarril que iba de Santiago a Samaná, La Vega y todo eso, porque él quería que sus partidarios controlaran el ferrocarril para él tener todo eso. Entonces, yo estoy hablando mucho porque me estoy alejando demasiado del tema de esta noche. Pero entonces, en el 1916, los americanos decidieron que ellos tenían que tranquilizar un poco el país para poder cobrar su dinero. Así que los americanos llegaron en el 16, duraron 8 años aquí, se fueron en el 24 y dejaron el país más o menos. Sara Martínez, buenas noches, bienvenida. Un poco el país más organizado. Y luego en 1930, pues Trujillo llega al poder, un hombre de mano dura, sangriento, asesino, ladrón, violador de mujeres, en fin, todo lo malo. También tuvo cosas buenas, pero lo fundamental era que era antidemocrático y abusador y asesino y todo eso. Bernabé Lundi, muy bienvenido. Margarita Jiménez, muy bienvenida. Entonces, ¿qué resulta? Que todavía cuando Trujillo llega a la presidencia, al poder, porque era presidente, pero el poder, él ponía presidente, seguía siendo el hombre fuerte. Llegó un momento en que Trujillo pues pagó prácticamente toda la deuda dominicana. Llegó a un acuerdo con Cordell Hull, que era el secretario del Tesoro en ese momento de los Estados Unidos, para el pago de la deuda de la República Dominicana. Algunos dicen que no, que eso no es verdad, que él no pagó toda la deuda. Albania Javier, bienvenida, espero que José esté bien. Pero el caso es que pagó. Por ahí anda el cheque, hay facímiles del cheque donde se paga la deuda. Y para conmemorar que la República Dominicana ya no le debía a los Estados Unidos, pues entonces se elevó, se puso ese monumento. Ese monumento se puso ahí en el malecón. Entonces se supone que cada vez que uno pase por ahí y mire ese monumento, uno dice, Cordell Hull, Rafael Leonidas Trujillo, se pagó la deuda. Pero nadie se acuerda de eso. Nadie piensa en eso. Los locos como yo vivimos pensando en ese tipo de cosas. Entonces el sábado también es un monumento. El sábado es un monumento a la creación. A la creación. Hay 3 textos fundamentales sobre el sábado que nos indican que el sábado, Eva Sánchez Concepción, muy bienvenida. Hay 3 textos en el Pentateuco que son fundamentales, que nos hablan de la relación que existen entre el sábado y la creación. Y luego veremos el sábado y la adoración. El primer texto, pero antes de entrar a eso, yo quiero hablar de que muchos han tratado de buscar el origen del sábado fuera de Israel y fuera de lo que es la Biblia. Yo diría más que fuera de Israel, fuera de la Biblia. Lo han tratado de buscar porque el sábado, bendiciones Eva, Dios te bendiga hermana mía. Muchos han tratado de decir que el sábado es un asunto judío, no lo es. El sábado se estableció antes de que hubiera ningún judío. Algunos dicen que la búsqueda astrológica más antigua sugiere que el sábado se originó en Babilonia en conexión con observaciones astrológicas relacionadas con los llamados días aciagos y las fases lunares. Otros han llegado a decir que el sábado es de origen ceneo
y que estaba gobernado por el planeta Saturno. Sin embargo, lo primero que dije de la búsqueda astrológica en Babilonia, ni de lo de los ceneos se sostiene, no hay evidencia de eso. Y también otra sugiere que el sábado se originó en un calendario semítico. Sin embargo, el sábado de la creación aparece por primera vez aparece en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Mucho antes de la existencia de cualquier judío, mucho antes de la existencia de cualquier judío ya había sábado. Génesis capítulo 2, verso 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. El sábado está ligado con la creación. Es un monumento a la creación y al creador. Es un monumento al creador de los cielos y de la tierra. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Cuando se refiere a toda la obra que hizo, va desde el Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Génesis capítulo 1 nos va hablando de cuando hizo la luz, hizo la atmósfera, separó las aguas de la tierra, creó la vegetación, creó los peces, las aves, en fin, todo eso. Y nos dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Todo lo que Dios hizo, absolutamente todo, está relacionado con el sábado. Porque el sábado es ese monumento que nos indica que Dios es el creador. Más adelante nosotros nos encontramos en Éxodo 20, del 8 al 11, ya esto sí para el pueblo judío, pero también para todos nosotros, para toda la humanidad. Éxodo 20, del 8 al 11, el sábado también está relacionado con la creación. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces aquí viene el porqué, la razón, el motivo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vean que la bendición, la santificación que hay sobre el sábado en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, se repite en el mandamiento de Éxodo 20, del 8 hasta el 11. Se repite esa bendición. Y la motivación, el motivo, el por qué está claramente establecida, el motivo, la razón, están claramente establecidos en el versículo 11, porque en 6 días se hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. O sea, el motivo es porque Dios es el creador. Ese es el motivo. ¿A quién hay que adorar? A Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador. La razón de nuestro existir, el motivo de nuestra vida, el que sostiene nuestra existencia, el que sostiene a toda la humanidad y a todos los mundos del universo, es Dios. Y el otro texto está en Éxodo 31, del 12 hasta el 17. Reza de la siguiente manera. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. El sábado es una señal entre Dios y nosotros. Nosotros reconocemos que Dios es el creador. Y Jehová pone una señal en nosotros y nos santifica por observar el sábado. Nos aparta de todos los demás que no lo hacen. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna,
En él aquella persona será cortada de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre, entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. O sea, hay una relación estrecha entre creación, la creación que Dios ha hecho para nosotros, y el que reconozcamos que Dios es el creador. O sea, esa es la realidad. El sábado es presentado como la conclusión de la obra de la creación. Es muy interesante que el verbo hebreo sabat, que se utiliza para el sábado, dice que significa cesar el trabajo, parar de trabajar y descansar. La santidad del sábado no surge de que el hombre lo guarde, sino que Dios lo santificó. O sea, el hecho de que yo decida no guardar el sábado no le quita al sábado su santidad. El sábado sigue siendo santo porque Dios lo santificó, porque Dios lo bendijo, porque Dios lo apartó de los días de la semana. Entonces, si yo no guardo el sábado no deja de ser santo. El sábado sigue siendo santo a pesar de que yo no lo guarde. Ahí se mantiene el sábado. Otro, eh, otro texto que habla sobre el sábado está en Deuteronomio. Querido Antonio Arias Sánchez, muy bienvenido. Miguel Suazo, bienvenido, muy bienvenido. Vamos a Deuteronomio capítulo 5. Ustedes recordarán que cuando Moisés estaba haciendo su recogida ya, o sea, estaba dando los últimos repasos a toda la historia de Israel antes de subir al monte Nebo, a la cumbre del Pisga y morir. Todo eso está en Deuteronomio. Hizo su recopilación. Vamos a ver qué nos dice Spanis Ángeles, mi amiga querida y hermana. Hay una persona llamada Rubén que todos los sábados, cuando yo pongo mi post de feliz sábado, él me dice de esta manera: causa mucha risa el ver a gentiles incircuncisos diciendo que tienen que guardar el sábado, como por ejemplo nuestros hermanitos de la secta adventista. Cada vez que alguien usa términos peyorativos como hermanitos y sectas, lo que está es tirando su propio odio, o sea, tiene el corazón envenenado. Con razón, los judíos se burlan de estos que se proclaman como el Israel espiritual y que dicen que tienen que guardar el cuarto mandamiento. Bien, el sábado, dígale mi querido hermano Rubén, que en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, habían 3 personas sobre la faz de la tierra en ese momento. Estaba Dios, el creador, estaba Adán y estaba Eva. Nadie era judío, ni era ecuatoriano, ni era dominicano, ni era colombiano, ni tampoco era ruso, nada de eso. Habían 3 personas. Dios que venía a visitarlo todos los días, Adán y Eva, y Adán y Eva. O sea, el sábado fue dado como como un mandamiento, un mandato. Dios santificó el sábado al margen de cualquier cosa. También en Isaías hay también un texto que nos habla, me voy a salir un poco del texto, porque en Isaías, creo que 58, hay un texto que nos habla de los extranjeros que guarden el sábado. Para los extranjeros que guarden el sábado. Eh, Me entristece que la gente piense, Isaías 58, hay un texto que dice así. Vamos a ver, no es parte de lo que tenía. Vamos a ver. Vamos a ver, Isaías 56. Vamos a buscarlo, ya lo tengo aquí. Isaías capítulo 56. Así ha dicho Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse.
Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que siga a Jehová, o sea, el extranjero, mi hermana, el extranjero se refiere a los que no son judíos, no son de Israel. Dice, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí que yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré para que nunca perecerá. Y el 6 dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, no es solamente un asunto de que para los judíos. Yo lamento la ignorancia del hermano sobre los textos bíblicos. Pero aquí dice que su casa será casa de oración para todos los pueblos, no solamente para los judíos. No solamente para los judíos. Hay otro texto de Isaías que habla de Galilea de los gentiles. El pueblo escondido en tinieblas vio gran luz y luz les resplandeció. Ustedes recordarán también, hablando de gentiles, que los magos vinieron de Oriente, no eran judíos, y vinieron, nos habla en Mateo capítulo 2, vinieron a adorar al Creador, a Jesucristo, al Mesías. Entonces, ese exclusivismo no es bíblico, porque la Biblia abre el abanico de posibilidades para salvación a todo el mundo. Incluso los invito a Romanos capítulo 2. Y perdónenme, pero es que mi hermana Spanish Ángeles me dio alas, como el Red Bull. No que yo tome eso, pero como dice, Red Bull te da alas, dice el anuncio. Romanos capítulo 2. Estoy leyendo aquí en una Biblia muy vieja de mi esposa, que su hermana se la regaló antes de bautizarse, me parece. Romanos capítulo 2. Ok, vamos a buscar. Busquen ahí, apunten estos textos. Dice así. Versículo 11, Romanos 2:11. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué no hay? Acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. Así que no voy a responder más a este señor, porque él sigue hablando de mis hermanitos como si nosotros no leyéramos la Biblia y solamente él tiene conocimiento y nos habla de secta cuando esta es una iglesia que tiene más de 20 millones de personas. No que eso sea tan relevante, pero esta iglesia tiene más de 20 millones de miembros, está presente en prácticamente todos los países del mundo, incluso en los países del Islam. Hay adventistas, no hacen mucha bulla, pero están predicando el evangelio. Esta iglesia
tiene universidades, escuelas secundarias, escuela primaria, hospitales, clínicas, tiene emisora de televisión, emisora de radio. O sea, y está presente en todas partes. O sea, que esta es una iglesia que tiene la Biblia como fundamento. No odio, ira, ni tampoco se siente superior a nadie como este señor. Muchas gracias, Luis Miguel, por estar aquí. Corniel, Kelvin Galva Faría, bienvenido. Ebelice Minaya también. Los egipcios, esos egipcios que salieron con los israelitas, no fueron gran cosa, ¿no? Víctor Rosario Guzmán, bienvenido. Y también apúntese ahí a Isaías 56, mi hermana Spanish Ángeles. Isaías 56, hay una bendición especial para los extranjeros, los gentiles, que guarden el sábado. Sin embargo, en Isaías 58, me dio cuerda este individuo, en Isaías 58, nosotros encontramos que mucha de la gente que guardaba el sábado, judíos, lo que estaban haciendo era problemas. O sea, eran un problema más que una bendición al guardar el sábado. Vamos a Isaías 58, Spanish Ángeles. Apúntelo por ahí. Si retrajeres del día de reposo tus pies, Isaías 58, 13 en adelante. Si retrajeres del día de reposo tus pies, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea, hay condiciones para que los judíos puedan comer de la heredad de Jacob tu padre. Tienen que guardar el sábado. Y hay otra cosa más que ya he dicho anteriormente y que me siento motivado a repetir. El tema de Dios ahora, el tema de Dios, lo fue siempre, lo fue siempre. En el Antiguo Testamento, la salvación, los judíos se perdían si no pedían perdón por sus pecados. ¿Cómo pedían perdón los judíos en el Antiguo Testamento? Estaba establecido en Levíticos y en Éxodo. Si usted pecó, su pecado perdonado tenía que quedar registrado en el santuario. ¿Cómo se registraba ese pecado en el santuario? Usted tomaba, si usted era un jefe, un matatán, un jefe como Eliezer Pérez, entonces usted tenía que buscar un becerro o un buey. Pero si usted era un ser común y corriente, entonces usted buscaba un cordero, sin defecto, sin defecto. Y si usted era pobre, entonces usted llevaba 2 tórtolas o 2 palominos. Eso era baratísimo. Y si usted no tenía ni siquiera para 2 tórtolas o 2 palominos, pues entonces usted llevaba un puñado de harina. Porque la salvación está abierta para todo el mundo. Entonces, ¿qué resulta? Que tomemos el caso de quien llevaba un cordero. Pues el cordero, usted se presentaba. Vamos, a mí me encanta pensar en el tabernáculo del desierto. Usted llegaba ya al tabernáculo del desierto, se paraba en la puerta con su cordero. El sacerdote le permitía entrar, no al lugar santo ni santísimo, sino hasta donde se podía llegar en el atrio. Usted amarraba su cordero a una estaca, ponía la mano sobre la cabeza del cordero, confesaba su pecado ahí. Decía, yo pequé, yo hice esto, hice aquello, hice lo otro. Entonces, cuando usted confesaba su pecado poniendo la mano sobre la cabeza del cordero, entonces el sacerdote le pasaba un cuchillo. Entonces el pecador arrepentido, porque Dios ve eso, entonces tomaba el cuchillo y cortaba el cuello de una víctima inocente que no tuvo nada que ver con su pecado. Nada que ver con su pecado. Pero el cordero estaba pagando por el pecado, simbólicamente por el pecado de ese hombre. Entonces el sacerdote tomaba un tazón, tomaba sangre y la asperjaba sobre el altar de los sacrificios.
dependiendo de quién era, sacerdote, un príncipe. Entonces, la sangre podía ser asperjada en el lugar santo. Y así el hombre salía perdonado. El cordero luego era puesto sobre el altar y se quemaba, se limpiaban las tripas, se limpiaban, se desollaba y entonces se ponía ahí y ahí se quemaba. Era en expiación por el pecado. El judío, siendo descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, que no hacía esto, que no se arrepentía de su pecado. Por eso se tocaban las trompetas el día primero del séptimo mes. Se tocaban las trompetas para que todo el mundo supiera que dentro de 10 días iba a ser el día de las expiaciones. Y que el que no afligiera su alma y pidiera perdón por todos los pecados que había cometido, iba a ser cortado de su pueblo. Entonces, el día décimo del séptimo mes, pues ese día el santuario era limpiado de sus pecados. Todo el que pidió perdón estaba tranquilo, feliz. Y el que no pidió perdón, quizá no se daba cuenta, pero ya no era parte del pueblo de Dios, estaba fuera. Entonces, eso por un lado. O sea, el ser judío te daba una relación privilegiada con Dios porque tenían, como les dijo Jesucristo, la salvación viene de los judíos. Porque también, como dijo Pablo, el culto, la palabra, la revelación, todo estaba con los judíos. Absolutamente todo. Pero, y me perdonan que estoy yéndome de boca aquí diciendo cosas, en Filipenses, vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Tony Rodríguez, bienvenido. Andrés Ramírez, Chireno, bienvenido. Víctor Sánchez, bienvenido. Filipenses 3. Vamos a leer a partir del versículo, vamos a leer del versículo 2 porque hay un texto aquí que puede caberle bien al hermano. Guardado de los perros, guardado de los mutiladores de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, dice Pablo, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuál es la función del pueblo de Dios ahora? Y ahí podemos decidir si el pueblo de Israel es el pueblo de Dios o no lo es. La función del pueblo de Dios ahora es salvación en Cristo. Lucas capítulo 2, el ángel se le aparece a los pastores que estaban cuidando sus rebaños la noche que Jesús nació y le dice: he aquí os doy nueva de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En Mateo capítulo 1, versículo 21, Gabriel le dice a María: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bienvenida, Jacqueline Vélez. Muy bienvenida. Bienvenida. Entonces, la salvación está en Cristo Jesús. No está en Israel, está en Cristo Jesús. El que no predica que hay salvación en Cristo Jesús no está haciendo nada. No es pueblo de Dios. Hay que predicar que Jesucristo cargó con nuestros pecados. Isaías 53, versículo 6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
como cordero fue llevado al matadero. Cuando Juan ve a Jesucristo, su primo, que viene a bautizarse en el Jordán, dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". El que no predica eso no es pueblo de Dios. Hay que predicar que Jesucristo fue crucificado, que Jesucristo fue sepultado, que Jesucristo resucitó. Quien no predica que Jesucristo murió y resucitó no es pueblo de Dios. Quien no predica que Jesucristo ascendió a los cielos e intercede por nosotros no es pueblo de Dios. Y quien no predica que Jesucristo vuelve a buscar a su iglesia no es pueblo de Dios. O sea, ya Israel es el pueblo de Dios. ¿Para qué es pueblo de Dios? ¿Para decir que es pueblo de Dios? No. Hay que predicar a Jesucristo. Si no predica a Jesucristo, no es pueblo de Dios. Esa es la salud. Exacto, Kelvin. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. O sea, el pueblo de Dios tiene una misión, una función especial que hacer: predicar a Jesucristo. Predicar salvación en Jesucristo. Predicar que en Jesucristo todos los que murieron en él van a resucitar de nuevo. Digo, también van a resucitar Anás, Caifás y esa gente. Vamos a Mateo, capítulo 26. Pero van a resucitar para morirse otra vez. Mateo 26, 64. Pero vamos a leer más adelante. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no responde nada que testifican estos contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y en el 64 Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso nos lleva a Apocalipsis. Nos lleva a Apocalipsis, capítulo 1. Nos lleva a Apocalipsis, capítulo 1. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron. Eso está ligado con Mateo 26, 64. Entonces, que no me vengan a hablar de judaísmo. No les responda nada. No le responda nada. Porque la Biblia dice que la que está bien es usted. Porque usted predica a Jesucristo, mi hermana Spanish Ángeles. Usted predica a Jesucristo muerto, resucitado, ascendido, intercediendo en los cielos y próximo a venir. Usted es el pueblo de Dios. Usted es el pueblo de Dios. A los judíos se quieren decir que digan lo que les dé su gana. Hasta que no vengan a Cristo y lo acepten como Salvador, no se salvan. Porque la salvación es en Cristo. Ahí es que está la salvación. Yo pensaba hablar como 20 o 25 minutos, pero ya voy por más de 42. Así que el esquema del programa va a ser el siguiente. El martes que viene seguimos hablando del sábado. Vamos a pasarnos 4 o 5 martes hablando del sábado. Voy a tomar muy en cuenta lo que dijo mi hermana Norma, de cómo debo guardar el sábado. Eso viene, lo vamos a tratar. Este jueves, Yankelín Angomás de Ramírez está aquí. Muy bienvenida, mi hermana querida. Este jueves que vienen los declamadores y poetas. Yo voy a decir una poesía para comenzar el jueves y después los declamadores y poetas. Estamos invitando al pastor Geraldo Bautista, presidente de la ACD, para que pase por ahí y nos diga un par de poemas. El hombre es bueno declamando y nos estamos preparando para eso. Así que, mis hermanos, ¿alguna pregunta por aquí antes de concluir? Vamos a ver, estoy buscando aquí. Vamos a ver.
¿Cómo debo guardar el sábado? Vamos a hacer un programa de cómo debo guardar el sábado. Vamos a ver. Euclides Paulino está por aquí. Entonces, resumiendo, el sábado es un monumento de la creación. Es un monumento en todas las partes, incluso en Génesis, que en Génesis, Dios lo tenga en su gloria, en Apocalipsis 14:7 dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. La adoración a Dios, la adoración a Dios está motivada en que Él es el creador. La adoración a Dios. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. No hay un llamado en la Biblia a adorar a Jesucristo porque resucitó. El llamado bíblico en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es adorar a Jesucristo porque Él es el creador. Adorar a Dios porque Él es el creador. Ese es el motivo bíblico para adorar y para adorar en el día que el Señor separó, bendijo y santificó. Así que con el permiso de todos ustedes, vamos a orar. Vamos a preparar un conversatorio sobre el divorcio. ¿Cómo no? Eso se está dando mucho. Vamos a trabajar ese punto también. Entonces, si ustedes me permiten, son las 10:45. Yo pensaba a las 10:25 haber terminado. Vamos a orar para terminar. Gracias, Dios, porque tu palabra es tan clara, tan específica. Al estudiarla, sé con nosotros y fortalécenos. En el nombre y por los méritos de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, muchas gracias por haberme acompañado, por estar aquí. Pasen todos ustedes muy buenas noches. Que Dios les bendiga.